importante. Me refiero a la ley Karin, qué modificaciones trajo al Código del Trabajo, bueno, y algunos de sus aspectos que comenzamos a conocer junto a Evelyn Muñoz. Ella es abogada y gerente del área legal de auditeris.com. Evelyn, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, cuéntanos en términos generales que desde tu perspectiva, de la perspectiva profesional de usted, qué cambios introduce, y aquí hay que prestar más atención, bueno, hay que cumplir la ley completamente, pero respecto a esta nueva legislación. Bueno, esta ley que entró en vigencia recientemente, el 1 de agosto, o sea, la semana pasada, trae cambios importantes en relación al ambiente de trabajo. ¿Ya? Y establece nuevas obligaciones para el empleador. Lo cierto es que la legislación laboral ya tenía contemplado temas relacionados con el acoso laboral y con el acoso sexual. Sin embargo, lo que hace esta ley es modificar algunos aspectos. En el ámbito del acoso laboral, modifica parte de su definición, entendiendo que ya no se requiere una reiteración de la conducta para que podamos estar eventualmente en presencia de un acto de acoso laboral. Incorpora términos nuevos también, como la violencia en el trabajo, que no estaba contemplada en la legislación laboral, y también la perspectiva de género, que es otra de las novedades que trae esta normativa. Así establece de esta forma, ¿verdad?, propone una nueva forma de relacionarnos en el ámbito laboral. Ya, muy interesante esto. A ver si desmenuzamos cada uno de los conceptos que están contemplados en esta ley. Perfecto. ¿Cómo se define o qué se define como violencia laboral? La violencia en el trabajo, como lo define la ley, es aquella que es ejercida por terceros que son ajenos a la relación laboral, pero que sin embargo los trabajadores interactúan con ellos a causa o con ocasión del trabajo, como podría ser un cliente, un proveedor, un usuario. Hemos visto, ¿verdad?, en algunas oportunidades en las noticias, especialmente en redes sociales, cuando un cliente descarga toda su ira contra un cajero, por ejemplo, sí, o contra la persona que está en atención de público, etcétera. Eso es una escena de lo que implica la violencia en el trabajo. Ya. Respecto de los cambios, te lo pregunto por tu experiencia profesional, ¿cierto?, entre la denuncia de acoso y todo lo demás, y cómo se plantea hoy lo que está establecido hoy. ¿Cómo se maneja eso? ¿Hay que denunciar? ¿Qué nos puedes contar sobre ese tema? A ver, para explicarlo de manera más precisa, creo que es relevante comprender bien cuáles son estos conceptos. Ya definimos lo que es la violencia en el trabajo, ¿verdad?, que es aquella vinculación que tenemos con terceros ajenos a la relación laboral. En el caso del acoso sexual, el acoso sexual es este requerimiento sexual no consentido que se realiza por cualquier medio y que no son consentidos por la persona que lo recibe, ¿verdad?, y que perjudican o amenazan la situación laboral. Para esto no se requiere de una reiteración de la conducta para que la persona pueda realizar la denuncia, el afectado o la afectada. En el caso del acoso laboral, constituye una agresión, un hostigamiento que es ejercido, y que este hostigamiento puede ser ejercido de una jefatura, un subordinado, entre pares, que es lo más común, e incluso desde un subordinado hacia una jefatura, y que igualmente genera un maltrato, un menoscabo, una humillación, y perjudica la situación laboral. Tampoco se requiere una reiteración de la conducta para que podamos estar en presencia de un acto de acoso laboral. Ante estas situaciones, las empresas deben contar con un protocolo establecido para realizar la denuncia, ¿verdad?, y que estas situaciones que estoy denunciando se investiguen, y de esa forma determinar y acreditar si existió o no existió esta situación de acoso sexual o acoso laboral o incluso la violencia en el trabajo, y aplicar las sanciones que correspondan. Okay. Estamos conversando, ustedes escuchan a Evelyn Muñoz, ella es abogada y gerente del área legal de auditeris.com. El tema de los protocolos, claro, se establecen en normas en la convivencia laboral que, bueno, la mayoría de las grandes compañías, sobre todo las grandes, me imagino que las pequeñas también las tienen. ¿Qué de diferente? Porque aquí hablamos acá de una denuncia, digamos, y que también expone a las personas. ¿Cómo debería funcionar eso, en tu opinión? Claro. A ver, la ley establece que estos protocolos deben cumplir con ciertos principios. Deben cumplir con el principio de transparencia, de celeridad. Muy importante también el debido proceso en esta fase que es de investigación, donde se le debe garantizar a las personas que intervienen en este procedimiento, tanto al denunciante como al denunciado, la transparencia, el derecho a que se defiendan también, ¿verdad?, aquella persona denunciada, que puedan aportar pruebas, que no exista un secretismo entre ellos respecto de cómo se desarrolla el proceso. Son aspectos que son relevantes y que el empleador debe garantizar. Debe garantizar además que quien lleva el proceso de investigación se encuentre debidamente capacitado,
debe garantizar imparcialidad en ese proceso. Por lo tanto, el empleador lo puede hacer internamente con personal especialmente calificado para ello, ¿verdad? Que haya sido capacitado para realizar este procedimiento. Podría externalizarlo, ¿verdad? Llevarlo a un tercero que cuente con las condiciones y esté debidamente capacitado para realizar este proceso. Es más, podría derivarlo a la Dirección del Trabajo y que sea la Dirección del Trabajo quien realice el proceso de investigación y ya no llevarlo internamente. O sea, existen varias opciones para que este procedimiento otorgue garantías tanto al denunciante como al denunciado. ¿Y quién, Evelyn, sería el personal calificado para hacer esto? ¿Una persona que conozca la ley o tiene que combinar otras cosas? No sé si me explico. Sí, tiene que ser una persona que conozca la ley, obviamente, claro, cuáles son los requisitos y que por lo demás debiesen estar ya establecidos en el reglamento y en este procedimiento. Y además tiene que ser una persona que tenga conocimiento acerca de derechos fundamentales, acerca de perspectiva de género, para que de esta forma pueda abordar todo el proceso cumpliendo precisamente con el espíritu de la norma. O sea, podría decirse porque eso me parece muy interesante, quién va a llevar adelante estos protocolos y cómo evaluarlo y todo lo demás, aparte de la letra propiamente tal de la ley. Especialistas en recursos humanos, finalmente, ¿no? ¿O es más que eso? Puede ser. En las empresas generalmente existe un área de personas, un área de recursos humanos, o un área de gestión o de desarrollo de personas, y generalmente son ellas las personas que están más capacitadas. Ahora bien, ellos también pueden ser parte del proceso como denunciantes o como denunciados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo garantizamos esta imparcialidad? Si lo derivamos con un tercero, podemos garantizar esa imparcialidad y también con la inspección o la Dirección del Trabajo, que son quienes pueden realizar la investigación. Oye, ¿qué pasa con la persona? Este tema lo encuentro súper interesante más. ¿Qué pasa con el trabajador que denuncia mientras se desarrolla la investigación? Bueno, una de las garantías que debe entregar la empresa es poder entregar protección al denunciante y al denunciado. Y también es una protección hacia el procedimiento, ¿verdad? Que este procedimiento se pueda llevar adecuadamente y que la situación que está ocurriendo entre estas dos personas que son miembros de la empresa no escale y no pase a mayores. Y para eso puede tomar algunas medidas, como por ejemplo separar a las personas, que es la más típica, o una de ellos, por ejemplo, si es que su función es compatible con el teletrabajo, que continúe realizando las funciones con teletrabajo o que ocupe otro espacio físico para evitar el contacto entre las partes. ¿Cuáles son las sanciones que establece cuando se desarrollan estas investigaciones y todo lo demás? Bueno, las sanciones van a depender de la gravedad del hecho y van desde una amonestación, puede ser un descuento también de la remuneración diaria hasta el 25%, y la sanción más grave es el despido sin derecho a indemnización. Entonces, de aquí es bien importante tener claridad acerca de que la ley, si bien es cierto, establece obligaciones para el empleador, las obligaciones del empleador están puestas en establecer el marco regulatorio dentro de la empresa, en cumplir la ley, que este marco regulatorio sea de acuerdo a la ley, y la responsabilidad de todos los que participamos en la relación laboral es cumplir con la normativa, el tener un trato adecuado, porque finalmente las sanciones van a recaer sobre los trabajadores en el caso de que exista un incumplimiento. Si yo cometo un acto de acoso sexual o de acoso laboral, puedo ser sancionada y esa sanción puede llegar incluso al despido sin derecho a indemnización. Por lo tanto, es una responsabilidad que es compartida en la organización. Esa sería la sanción mayor, ¿o no? Sí. Es la despido, sanción más grave. Despido, claro, sin indemnización. Desde el punto de vista laboral, por supuesto. Desde el punto de vista laboral. Estamos conversando, ustedes escuchan a Evelyn Muñoz, ella es abogada y gerente del área legal de auditeris.com, nos estaba contando detalles. Estamos bajando, ¿cierto?, esta nueva ley Karin, las modificaciones que trajo al Código del Trabajo y cuáles son las nuevas exigencias frente a la violencia del trabajo. Hay también un tema cultural aquí, ¿o no? Por supuesto, esta ley... Te lo pregunto por tu experiencia profesional ahí en Auditeris, ¿cierto? Sí, por supuesto. Esta ley viene a proponer un cambio cultural, el romper ciertos paradigmas, ¿verdad? El erradicar también conductas que a veces se encuentran sumamente arraigadas en las organizaciones. Los sobrenombres, por ejemplo, que suelen ser muy típicos, o el aislamiento, probablemente, si es que siempre que existen liderazgos o dentro de la organización o de los grupos de trabajo, cuando hay enemistades, etcétera. Son situaciones que ocurren en el ámbito laboral, que son parte de nuestra realidad, no son creados por la ley y probablemente tampoco se van a finalizar con la entrada en vigencia. Entonces requiere de un cambio. Oye, está interesante estas 18 conductas de que serán delitos en la nueva ley. Prohibir a los compañeros que hablen con una determinada persona.
juzgar el desempeño de un trabajador en forma ofensiva, cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador, no asignar tareas a un trabajador o asignarle tareas por debajo de sus capacidades. Esto es bien potente, bien profundo, ¿no? Como para ir cerrando. A ver, la verdad es que la ley no establece un catálogo de conductas o menos un catálogo de delitos. Lo que pasa es que existen ciertas conductas, ¿verdad?, que dan indicios de que aquí podríamos estar en presencia de situaciones de acoso sexual o de acoso laboral, y que por sus características, ¿verdad?, dan cuenta de aquello. Ya, desde el 1 de agosto está en vigencia esta ley. Yo creo que va a haber un camino, ¿cierto? Sí, por para supuesto. que esto comience a... Y sobre todo conocer cuando se realicen las denuncias cuáles son los primeros resultados, ¿no? Claro, o sea, las denuncias... De los procedimientos y todo aquello. Efectivamente, yo creo que eso va a ser además de un cambio cultural, va a ser un aprendizaje. Probablemente hay situaciones que se van a judicializar, hay cosas que se van a definir en el futuro y que se van a ir asentando. Es un proceso. Evelyn, muy interesante escucharte. Queremos darte las gracias por haber venido al programa. Que estés muy bien, muy amable. Muchas gracias. Evelyn Muñoz es abogada, gerente del área legal de auditeris.com.